Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Efesios, capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Si no lo encuentra, puede leerlo ahí en las pantallas para que todos lo leamos juntos. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das, poder estar en tu casa, Señor, poder alabarte, poder bendecirte, poder exaltar tu nombre, Señor, poder recibir esas caricias en medio de las alabanzas, poder dar, Señor Jesús, aquello que nosotros traemos también, Señor Jesús, en una ofrenda de alabanza para ti. Esta mañana también queremos escuchar, Señor Jesús, lo que tú tienes en tu voluntad para nosotros. Señor Jesús, habla a nuestra vida conforme a tu propósito. Esta mañana mira a tus hijos que estamos aquí reunidos. Señor Jesús, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tus palabras. Usa este vaso de barro, Señor Jesús. Usa este vaso de barro y lléname con tus palabras para de esa manera hablar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, amados hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, perfeccionados en Jesús. En ese momento, este tema quiero que meditemos un momento esta mañana. Perfeccionados en nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene en su corazón el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llenos de su Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a buscar cada día más la presencia de Dios. Porque si bien ciertamente nuestro hombre natural, nuestro hombre carnal, terrenal, busca las cosas del mundo, nuestro espíritu busca cada día ser lleno de la presencia de Dios. Nuestro espíritu busca cada día llenarse cada vez más de la presencia y del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Pero para eso, amados hermanos, necesitamos cada uno de nosotros dejarnos tocar por el Señor Jesús. Cada uno de nosotros tiene que abrirle las puertas al Señor Jesús para que sea Él quien haga la obra en nuestras vidas. Por nuestra propia capacidad, muy poco podemos lograr. Por eso el Señor, en su palabra, nosotros vemos cómo Él capacitaba, amén, a las personas para el ministerio y para poder caminar y para poder hablar y para poder comportarse, amén, como a Él le agrada. Cuando nosotros vemos el ejemplo de los discípulos que anduvieron más de 3 años con el Señor Jesús, en Pedro lo vemos reflejado muy claramente cuando él llegó a la casa del sumo sacerdote donde tenían a Jesús preso antes del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué le decían estas personas a Pedro? Tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Tú eres uno de ellos porque actúas como ellos. Amén.
Pero todo esto es un proceso, amados hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Señor Jesús. Y dejar de mirar lo que el mundo está viendo. El mundo nos va a buscar la manera de influenciarnos y alejarnos de la perfección del Señor Jesús. El mundo, amados hermanos, pone un idealismo a las masas para que busquen ese tipo de perfección. Si vemos tanto en las películas, las series, en la vida de los artistas en general, que son como la cara del mundo, vemos una falsa perfección, vemos una falsa felicidad. Los vemos sonriendo por fuera, pero por dentro están vacíos, muertos. Aunque tengan las mejores cosas, aunque vivan en casas lujosas, aunque tengan los carros del año, aunque tengan las mejores cosas materiales, todo esto al final viene a ser como nada, porque esto no da la felicidad. Lo malo es cuando nosotros comenzamos a dejarnos influenciar por estas cosas. Es que si no tengo el mejor celular, es que si no visto de la mejor manera, amados hermanos, esa es la perfección para el mundo. Sí. Si usted ve hoy la juventud hoy en día, eso es lo que busca. Amén, el que tiene el mejor celular, y si no lo tiene, está perdido, no está a la moda. Amén. Así le dicen hoy en día. Si no va a los mejores lugares, si no viste la mejor ropa de marca. Pero todo esto solo es un idealismo que el mundo ha puesto, amén, para tratar de corromper a los hijos de Dios. Nosotros tenemos que buscar, amados hermanos, la perfección que busca nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es esa perfección? Obedecerle. Amén. ¿Cuál es esa perfección? Buscar la manera de no contaminarnos con las cosas del mundo. Veamos dos ejemplos rápidamente. Dos ejemplos muy claros que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Y hay muchísimos más, pero le voy a dar dos ejemplos así rápidamente. En Daniel vemos el primer ejemplo. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos jóvenes, estos varones de Dios que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero en su corazón estuvo el no contaminarse con las cosas de Babilonia. Amén. Vemos en el capítulo 1 de Daniel, versículo 6 en adelante. Y entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel, mira esto, qué bonito, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestras comidas y vuestras bebidas,
Pues luego Él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, y condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, quien estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber, para que luego compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días, mire esto, pareció que el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la comida del rey. Hermanos, el mundo nos va a intentar de llenar con las cosas que le da al resto del mundo. Y no estoy hablando de comida material. No. Estoy hablando de lo que vemos en la televisión, en las noticias, en las redes sociales, de todo eso. ¿De qué estamos llenando nosotros nuestro corazón? Todo eso, amados hermanos, nos va demacrando. ¿Cuántos no han oído? Y yo he visto, yo sé de ejemplos de hermanos que se ponen a ver en las redes sociales o en las noticias y ven muertes y destrucción, y ven quizás películas que no nada que ver, y en las noches ni pueden ni dormir porque están soñando. Amén. Ven las muertes y están soñando en la noche en muerte también, y después se levantan y ¿por qué habré soñado esto? Amén. Hermano, mire, yo la vez pasada soñé con esto y esta cosa, que se moría algún familiar, y comienza el hermano a contarme: hermano, ¿y qué estaba viendo antes de acostarse? Y pasó como una semana el hermano que no durmió bien por ese sueño que había tenido. Pero todo porque influenciado por las cosas que había visto en las redes sociales y en el internet. En vez de ponerse a leer la palabra de Dios. Amén. En vez de usar ese tiempo para buscar el rostro del Señor en oración. Amén. Nos contaminamos con lo que es del mundo. ¿O no ha visto usted? Comienza a ver el Facebook o cualquier red social que usted vea. La comienza a ver, y de tanto estar pasando, se le pasaron 2 horas. 2 horas en las que no hizo nada más que estar llenando su mente de basura, literalmente. Porque muy pocos son los contenidos en esas redes sociales que le hablan de la palabra de Dios. Muy pocos y contados. La mayoría son dramas inventados, son películas, la mayoría. Y usted pasa ahí pegado, contaminándose con la comida de Babilonia, en vez de comer de la palabra de Dios. Amén. Y por eso después anda demacrado. Por eso después no deja de pensar cosas malas. ¿Por qué? Porque ha estado comiendo cosas malas. Nosotros mismos
Nos empujamos, amén. Aún sin, como decía aquel, sin querer queriendo. Y perdemos, amados hermanos, el tiempo que deberíamos haber dedicado a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios cada día? Dios nos da 24 horas al día. ¿Cuántos minutos usted dedica a Dios? Amén. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al Señor? ¿Y esto a qué nos lleva, amados hermanos? A alejarnos de la comunión con Dios. ¿Y esto qué tiene en repercusión a nuestra vida? Mientras más lejos estemos de la comunión con Dios, más difícil, amados hermanos, es para nosotros recibir el respaldo y la ayuda de Dios. Porque Daniel, Misael, Ananías y Azarías decidieron no contaminarse, y en 10 días se vio la diferencia. Amén. En 10 días se vio la diferencia entre estos varones que decidieron dedicarse a Dios. Y usted puede seguir leyendo. El libro de Daniel tiene más ejemplos sobre esto. Daniel, cuando le prohibieron orar, amén, él siguió orando 3 veces al día. Y por eso lo metieron al foso de los leones. Porque él no quiso contaminarse con Babilonia. Él no quiso seguir los ejemplos de Babilonia, del mundo en ese momento. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron al foso de los leones. Pero Dios estuvo con él ahí, porque él siguió la voluntad de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron, amados hermanos, amenazados con el horno de fuego. Y no solamente amenazados, cumplieron la amenaza. Cumplieron la amenaza. Pero ellos decían en su corazón: el Dios al que sirvo puede librarme del horno de fuego, y de la mano tuya, rey, también me puede librar. Pero si no me libra, sepa, rey, que nunca voy a seguir tu ejemplo. Nunca voy a adorar tus dioses. Yo voy a adorar siempre a mi único Dios verdadero. Y los metieron al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, ahí estaba Dios con ellos. No importa, amados hermanos, donde el mundo haya amenazado con meterte, pero si Dios está contigo, tú vas a salir adelante. Pero lo que tienes que hacer es continuar, amén, obedeciendo a Dios. Y dejar de contaminarte con el mundo y las cosas del mundo. No dejar que el mundo mine tu vida. Porque el enemigo va a querer minar tu vida. Pero si tú sigues mirando a Dios, hermanos, mayores cosas tiene Dios para nosotros. Señor Jesús dijo: no temáis lo que puede matar el cuerpo, mas el alma no la puede tocar. Amén. No, amados hermanos, no importa lo que el mundo pueda ofrecer. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Amados hermanos, nosotros tenemos un ejemplo muy hermoso en nuestro Señor Jesús, de cómo Él sufrió esa cruz del Calvario. Aleluya. Pero fue levantado entre los muertos. Y ya no solamente con ese cuerpo humano, no, ya se levantó como el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si en algún momento nos toca sufrir, nuestro pastor nos estuvo hablando de lo que está pasando en Asiria.
Si en algún momento nos toca sufrir, hermano, no importa, más sufrió nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme debe beber de la copa que yo he bebido. Amén. El que quiera venir en pos de mí debe beber de la copa que yo he bebido. Pero nuestro Señor Jesús, aunque sufrió todo, la gloria sea para Él. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si por un momento nos toca sufrir, hermanos, mayor es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Más grandes cosas es la que Dios tiene preparadas para nosotros. Ya hemos oído predicaciones, amén, de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. ¿Y qué es un momento de sufrimiento para una vida eterna de gloria con nuestro Señor Jesús? No nos cansemos, amados hermanos, de buscar el rostro de nuestro Dios. No nos cansemos, amados hermanos, de leer la palabra de Dios. No nos cansemos, amén, de hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros somos santos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ya todos sabemos qué significa la palabra santo. Apartado para Dios. Amén. Eso significa la palabra santo, apartado para Dios. Cada uno de nosotros ha sido apartado para nuestro Señor Jesús. Y eso no es de voluntad de carne, porque alguien quiso. Amén. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Y eso está escrito en la misma palabra de Dios, amados hermanos, que nosotros estamos aquí no por voluntad nuestra, sino que Dios mismo así lo quiso. Esto no es de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Amén. ¿Lo cree usted? Estamos aquí no por el hombre. Estamos aquí no por nuestra fuerza. Estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Él lo ha permitido, porque Él ha querido en su santa voluntad. Oiga, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seguirlo viendo a Él. Seguirlo viendo a Él y dejar de ver, amados hermanos, lo que está alrededor de nosotros. Dejar de ver lo que está alrededor de nosotros. Y hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios. Uno de los reyes de Israel. Si nosotros leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1 en adelante, vemos la historia de un rey muy especial en Israel. El nombre de este rey era Josías. Y mire esto, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adía,
de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Pero hay algo especial en este varón, en este niño. Hay algo muy especial. Él era hijo de Amón y nieto de Manasés, dos de los peores reyes de Israel, siendo Manasés el peor de todos. Porque a pesar de que Manasés reinó por mucho tiempo en Israel, hizo lo malo delante de Dios, e impulsó a Israel a hacer lo malo delante de Dios, a adorar los altares de Baal y de Asera. Y aún Josías, teniendo los ejemplos de su padre y de su abuelo, teniendo toda para decir: es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, entonces yo voy a ser así. Josías no se atuvo a eso. Josías no vio eso como una oportunidad para el libertinaje. Es que si mi papá lo hacía, entonces yo lo puedo hacer. No, Josías vio la palabra de Dios. Si usted sigue leyendo en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, vemos cómo Josías, a través del sacerdote, encontró la ley del Señor y la hizo leer en Israel, e hizo que todo Israel cumpliera la ley de Dios. Un niño de 8 años. Y nosotros muchas veces no podemos cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, y nos atenemos. Es que yo vi al hermano que hizo tal cosa, entonces yo puedo hacerlo también. Yo he oído: no, si el hermano lo hace, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Si yo vi a la hermana que hizo tal cosa, yo también. Entonces, ¿qué pasó? ¿La comunión de Dios es tuya o de tu hermano? ¿Con quién tiene un trato Dios? ¿Con quién habla Dios? Contigo. Deja de estar viendo a tu hermano, deja de estar viendo al prójimo. No, ellos tienen su propia relación con Dios, y cada uno va a pagar conforme sea su obra. Cada uno va a rendir cuentas aún de las palabras ociosas de nuestra boca, cada uno. Pero de lo que tú tienes que preocuparte es de lo que tú vas a rendir cuentas. Es de lo que Dios te va a pedir a ti. Entonces vas a ser como Josías, aún viendo los malos ejemplos alrededor tuyo. Vas a seguir santificándote para Dios y apartándote del mal. Vas a seguir, amén, el camino del Señor tu Dios, porque Él dijo: sed imitadores de mí. Amén. Así dijo Dios, nuestro Señor Jesús: sed imitadores de mí. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. Gloria a Dios por nuestro hermano Pablo. Ya hemos oído predicaciones de nuestro hermano Ciro, de cómo nuestro hermano Pablo sufrió, amén, golpeado, latigado, amén, apedreado, perseguido, dado por muerto. Cuántas cosas sufrió Pablo. Él tuvo que para decir: sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. Porque Él sufrió, amén, en su cuerpo vivo lo que el Señor Jesús sufrió.
Pero yo no puedo decir, hermano, imíteme a mí como yo imito a Jesús. Sería lo indicado, sí, pero no soy perfecto. Fallo y muchas veces. Por eso no debemos de poner nuestra mirada en el hombre, sino en ¿quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Deje de ver alrededor, ponga su mirada en Jesús. Ahí usted va a comenzar, amén, a experimentar esa perfección que no del mundo, esa perfección que viene del cielo. Porque ahora somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si fallamos, amados hermanos, qué bueno que tenemos abogado para con nosotros, nuestro Señor Jesús. Y si en algún momento caemos, qué bueno que hay alguien que tiene su mano extendida para levantarnos una vez más y ponernos sobre la roca firme. Aleluya, qué bueno que hay alguien que puede enderezar nuestros pasos, y ese es nuestro Señor Jesús. Y hay ejemplos en la Biblia también de esto. Si vemos la vida de David, amados hermanos, vemos la vida de un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Pero si vemos la vida de David, hubieron muchas ocasiones en que David hizo cosas, amén, que no estaban conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hizo David? ¿Cuál es el ejemplo que debemos de seguir ahí nosotros? Amén. No los pecados que cometió David. No vaya, si David lo hizo, lo voy a hacer yo. Por favor, no, hermano. No vaya a ser. No. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender que aún después de fallar, amén, podemos humillarnos y reconocer nuestro pecado delante de Dios y venir delante de Él con un corazón contrito y humillado y acercarnos hasta su presencia, aleluya, y decirle: Señor, aquí vengo con fallas y todo, pero yo sé que tú eres misericordioso para poder perdonarme, para poder lavarme. Límpiame, Señor, renueva en mí un corazón nuevo y humilde, Señor, para tu gloria. Así lo dijo David. Holocaustos no quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado. Amén. A un corazón quebrantado no lo rechazarás tú, oh Señor. Eso es lo que tenemos que aprender de David nosotros. Porque David se adelantó a su tiempo. David vivía en el tiempo de la ley, donde decía: todo que pecare tiene que morir. Si a David le hubieran hecho el juicio que le hicieron a la mujer hallada en adulterio, David hubiera muerto apedreado. Sí. Porque todo aquel que sea hallado en adulterio tiene que morir apedreado. Así decía la ley. Y eso fue lo que David hizo. Pero David, como le digo, era alguien adelantado a su tiempo. Porque David conoció la gracia de Dios aún en el tiempo de la ley. David conoció la misericordia de Dios aún en el tiempo de la ley. Y David comprendió que Dios puede perdonarnos. David comprendió que por muy oscuro que sean nuestras rebeliones, por mucho pecado que hay en nuestra vida, Dios es misericordioso para perdonarnos. Bienaventurado el varón, escribió en uno de sus salmos, a quien Dios no inculpa de pecado. Somos bienaventurados, iglesia. Benditos de Dios. Eso es lo que significa bienaventurado. Bendito de Dios. Qué hermoso.
Qué hermoso decir: yo soy bienaventurado porque el Señor perdonó mis pecados. Él quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que reconocer que no somos nosotros. Tenemos que reconocer que no es en nuestra fuerza. El peor error que podemos cometer cada uno de nosotros es buscar la perfección por nuestro propio medio, porque la única oportunidad que tenemos de encontrar la perfección es acercándonos a nuestro Señor Jesús. Es la única oportunidad que tenemos. Y hermano, no se sienta mal por acercarse a Dios, aún con fallas. No se sienta mal, porque ni es el primero ni va a ser el último. Hay más ejemplos en la palabra. Yo quiero que usted entienda que es la palabra de Dios lo que estamos escuchando esta mañana. En la palabra de Dios hay un hombre que sirvió de ejemplo en aquel tiempo y que también nos sirve de ejemplo a nosotros hoy en día, para decirnos que se puede fallar. Y este hombre se llamaba Pedro. Y no estoy hablando del discípulo Pedro, no. Estoy hablando del apóstol Pedro. Después de haber sido investido con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, después de haber hecho esas grandes predicaciones donde 3,000 personas, donde 4,000 personas se convertían al Señor Jesús, después de todo eso, Pedro todavía siguió fallando. Mire, vaya conmigo para que lo lea también usted. Y esto no se lo estoy diciendo para que tengamos como la oportunidad. Si Pedro falló, yo también voy a fallar. No, es para que entendamos que aún en las alturas podemos fallar, pero que aún ahí Dios nos perdona a nosotros. Mire, la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, Pablo se vio en la obligación y en la necesidad de resistir a Pedro, porque Pedro estaba haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Y si usted continúa leyendo ese pasaje, usted se va a dar cuenta de lo que hacía Pedro y de lo que Pablo le dijo. Porque en ese tiempo, amados hermanos, se habían levantado muchos judaizantes que querían meterse en la iglesia del Señor Jesús para que aún los gentiles practicaran la ley, cuando Jesús mismo cumplió la ley y ya no nos dejó bajo el yugo de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y eso es lo que le hace ver Pablo a Pedro, es que ya no estamos bajo la ley. Y si quieres vivir bajo la ley, ¿por qué entonces comes con los gentiles?
tuvo que abrírsele los ojos. Y es de lo que estaba hablando hace poco. Muchos vemos al líder o al hermano hacer algo que está malo. Entonces los demás, ¿qué pasa? Comienzan a imitarlo. Dice el versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, aquel que seguía a Pablo en el primer viaje misionero, aún Bernabé se vio arrastrado a su hipocresía. Mire, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Es apegarnos a la manera de nuestro Señor Jesús. Es hacer las cosas a la manera de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es la manera de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es la manera de nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que predicó nuestro Señor Jesús? Amén. Para nosotros, sus hijos, ¿qué predicó? Que tenemos que amarnos, que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a nuestro enemigo. Amén. Cuando hacemos esto, nos acercamos cada vez más a Dios. Cuando hacemos esto, amados hermanos, nos acercamos cada vez más a hacer la voluntad de Dios. Cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Usted ama a su hermano? ¿Ama al que tiene a la par? ¿Ama al que está a 5 sillas de usted? ¿Ama al que está al otro lado? ¿Ama a sus enemigos? ¿A ese vecino que lo molesta? ¿A ese compañero de trabajo que le saca de quicio? ¿Lo ama? Si buscamos la perfección, tenemos que buscar el amor. El amor de Dios. El amor de nuestro Señor. Porque el que no ama, dice su palabra, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y para amar tengo que amar a mi prójimo y tengo que amar a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cómo nos vamos perfeccionando cada uno de nosotros? Pues amándonos, aprendiendo a amar, aprendiendo a amarnos los unos a los otros. Pero esto es diario, amados hermanos. Cada día nosotros tenemos que renovar ese amor. Si ayer usted tuvo un pleito con su hermano, pues hoy ya no está así. Porque su palabra dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Amén. Ayer usted peleó con su hermano, pero eso déjelo ayer. Hoy es un nuevo día. Ame a su hermano. Porque hoy es un nuevo día de vida. Usted no sabía si se iba a despertar hoy, pero Dios en su misericordia le dio la vida una vez más. Amén. Entonces es un nuevo día de vida. Es un nuevo día de vida. Y lo que tenemos es nada más hoy, porque mañana no sabemos. No sabemos ni qué va a pasar de aquí a 2 horas. No sabemos. Entonces lo que tú tienes es hoy. Ama hoy. Pero como te digo, esto es gradualmente que vamos nosotros practicando. Mire, vaya conmigo, ya para terminar.
Filipenses capítulo 3, versículo 12. Mire Pablo lo que dice, ya casi al final de su carrera ministerial, después de ser ministro por muchos años. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos los perfectos que tenemos que sentir, que no lo hemos alcanzado todavía. Por eso somos perfectos, porque reconocemos que no lo hemos alcanzado todavía, pero estamos en el camino correcto. Estamos en el lugar correcto. Seguimos al correcto. Amén. Seguimos a nuestro Señor Jesús. Él es el único perfecto, que como hombre fue el único perfecto, y como Dios es el único y verdadero Dios. Amén. Por eso cada día nosotros tenemos que andar nuestra carrera espiritual. Correr con paciencia es otro consejo que da Pablo. Corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si algo ha quedado atrás, si alguien te ofendió en el pasado, déjalo allí. No lo traigas una vez más a colación hoy. Déjalo en el pasado. Si alguien te lastimó antes, pues déjalo. Ya el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Y cuando tú traes a colación una vez más aquello que te hizo daño en el pasado, lo único que estás haciendo es volverte a hacer daño. Es que este hermano, mire lo que me dijo hace 3 años. Hace 3 años. Todavía está pensando en lo que le dijo el hermano hace 3 años. Es que el hermano el mes pasado no me saludó. Hermano, hermana, déjalo atrás. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda. Si no te ayuda, que no te estorbe. Amén. Extendiéndome a lo que está adelante. Sigue adelante, continúa adelante. No dejes de seguir ese camino que Dios ha puesto para ti. Amados hermanos, cada uno de nosotros ha sido llamado por nuestro Señor Jesús, y cada uno de nosotros está siendo perfeccionado por Él. Dejemos que Él haga la obra completa en nuestra vida. Dejemos que Él se manifieste en nosotros. Amén. Y que lográramos crecer hasta donde Dios nos permitiera llegar. Cada uno de nosotros tiene en su vida, amén, la capacidad más grande de crecimiento, porque cada uno de nosotros puede crecer hasta la estatura de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: bástele al discípulo ser como su
maestro. Y si nosotros podemos llegar a ser como el maestro, hermanos, tenemos mucho, pero mucho verdaderamente que recorrer. Amén. Aquellos que quieren seguir perfeccionándose en Jesús, se ponen de pie esta mañana.